¿Qué tal, caballeros? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traemos a comentar el pickup que proviene de la tierra del asado, Argentina. Estamos hablando de nada más y nada menos que la Volkswagen Amarok 2021. Y es que, a pesar de tener más de 10 años, el Volkswagen Amarok sigue siendo el único pickup que ha renovado muy poco en su diseño, ya que el Isuzu D-Max hizo un cambio recientemente. Aún así, el Amarok todavía está bien proporcionado y tiene una apariencia agradablemente moderada, y sigue considerándose en el mundo motor como uno de los mejores pickups a considerar en tu lista de compras. Pero espera, al final de este video no solo verás mi opinión personal sobre este vehículo, sino que te daré la información respecto a la próxima generación de Amarok que en apariencia llegará en el 2022. Con eso en mente, ponte cómodo y disfruta de toda la verdad que necesitas del Volkswagen Amarok 2021. Comencemos, ya que tenemos mucho de qué hablar y todo es importante. Ok, si bien algunos rivales están disponibles en una variedad de estilos de carrocería, todas las versiones del Amarok tienen 4 puertas y 5 asientos, por lo que no pienses encontrar una versión cabina sencilla de este pickup. Todos los modelos también tienen una caja de cambios automática de 8 velocidades y 2 de sus versiones tienen tracción permanente en las 4 ruedas. En el exterior tenemos un asunto muy interesante con el Amarok, ya que obviamente se deja ver los años del modelo. Y es que le ha pasado algo completamente diferente a todos sus compañeros de marca, me refiero a los otros modelos que tiene Volkswagen, ya que este último no se ha modernizado, mientras que los otros sí. Únicamente los faros Bisenon con luz diurna LED han sido renovados por la marca para darle un aspecto un tanto diferente. Aún así no tenemos grandes cambios de diseño, ya que la marca se ha centrado en darle al Amarok un sentido más práctico. Aún así, créanme, con un par de accesorios y distintos recubrimientos o detalles podemos hacer cambios en el aspecto y dotar al Amarok de un estilo más robusto, más llamativo y por supuesto capaz de cumplir con tus expectativas. Los rines de aleación son de 17 pulgadas, están muy bien y junto con los neumáticos de serie ofrecen compromiso entre la conducción y el todoterreno. Pero claro, tampoco pidas milagros, son de serie, ¿qué vamos a hacer? Pasemos directamente al interior porque me parece que del exterior ya dijimos lo suficiente. Una vez que se hayan subido a la cabina verán líneas rectas y limpias que reflejan el lenguaje de diseño que estaba de moda alrededor del 2010. Los botones e interruptores se pueden sentir gruesos, aunque brindan una respuesta satisfactoria en realidad. Y los materiales, aunque no son del grado premium tipo Audi alemán, son aceptables. La pantalla de navegación de 6.33 pulgadas sensible al tacto es un poco pequeña para los estándares actuales, pero la conectividad en general de esta pantalla, así como su resolución, la hacen casi perfecta, así que punto a favor. Los materiales y adornos usados en toda la cabina se inclinan hacia la durabilidad en lugar de la sensación de tacto suave que podría esperar de un automóvil de la misma marca alemana. Dicho esto, los asientos delanteros son cómodos y los puntos de contacto como el volante y la palanca de cambios están terminados con cuero suave. En la puerta encontramos inserciones de tela acolchadas para mayor comodidad, mientras que el gran reposabrazos central en la parte delantera también es agradable y blando. El espacio y el almacenamiento en la parte delantera son bastante buenos, además tiene un compartimiento debajo de la consola central, compartimientos en las puertas forradas con bandas y una bandeja grande encima del tablero, con una toma de corriente de 12 voltios. Lo hacen, digamos, algo normal en estos momentos respecto a sus competidores. El área de almacenamiento debajo del apoyabrazo central es sorprendentemente pequeño, ya que la mitad del espacio está ocupado por el freno de mano. Más atrás, la segunda fila ofrece pocas comodidades, pero tiene un espacio decente para los pasajeros, sin sobresalir mucho. El ancho del Amarok es excelente para los adultos de hombros anchos, aunque el espacio para las piernas es más acogedor que espacioso. Los ocupantes traseros pierden las salidas de aire, pero hay una toma de 12 voltios en caso de que necesite corriente eléctrica. No hay cobertura de airbag de cortina en la segunda fila de asientos, pero hay puntos de anclaje ISOFIX en el banco exterior. Los respaldos de los asientos traseros se pliegan si es necesario y las bases de los asientos también se pueden dividir para mayor versatilidad. Aún así, podemos decir que el interior, a pesar de los bajos niveles de especificaciones en comparación con algunos de sus competidores, la calidad de construcción es excepcionalmente buena, con superficies resistentes pero bien texturizadas y una excelente posición de conducción. Eso en resumen en cuanto al interior. Ahora pasemos al motor. Tenemos 4 versiones disponibles, las 2 primeras solo tienen un turbo, mientras que las 2 últimas ofrecen 2 turbos, todos con sistema de inyección directa por conducto común. Dependiendo de la versión podemos encontrar una potencia que va desde los 163 hasta los 250 caballos de fuerza
y 420 Nm de torque según la versión. Estos datos son aproximados. Interesante saber que en el año 2017 la marca sacó una versión con un motor V6 3.0 heredado del Touareg, que entregaba 258 caballos de fuerza y una cantidad sorprendentemente viril de 550 Nm de torque. En cuanto a consumo, tenemos 7.6 litros cada 100 kilómetros. Gracias al tanque de combustible de 80 litros es posible alcanzar autonomía de más de 1100 kilómetros. De hecho, este pickup es uno de los que menos consume respecto a sus demás competidores. Amarok dispone de un sistema de tracción 4x4 temporal que el conductor acciona mediante teclas ubicadas en la consola central. También posee la función de caja reductora o baja, cuya relación le permite enfrentar terrenos difíciles e incluso superar pendientes de 45 grados, con 1 tonelada de carga en la caja. Las versiones 4x2 también disponen de control de tracción y bloqueo de diferencial electrónico. En cuanto a la caja de cambios, el Amarok une lo mejor de dos mundos. El uso diario es muy confortable y eficiente, y en el duro trabajo además robusto y de fácil manejo. Su alto grado de rendimiento y las reacciones cortas por debajo del nivel de la percepción hacen que la caja de 8 marchas sea una auténtica ventaja para el Amarok. De esta manera, este pickup tan versátil aumenta aún más su confort y dinámica, y además se sitúa líder absoluto entre los pickup en el mercado en ahorrar combustible, como lo mencionábamos anteriormente. Calidades que los clientes agradecen mucho en el uso diario. El Amarok, si se utiliza en su máxima carga útil más el peso de arrastre, puede transportar hasta 3.5 toneladas. Tales cargas precisan un buen sistema de tracción. La caja de cambios automática de 8 marchas es ideal para estos usos debido a su par de motor de entrada. Su convertidor de par transmite los arranques sin desgastes. Estos suaves arranques también son ideales para las maniobras complicadas y el arrastre de carga. Un sistema moderno de torsión minimiza las pérdidas hidráulicas, por lo tanto permite un puenteo de las pérdidas del convertidor desde revoluciones muy bajas. En la carretera, el Amarok demuestra excelentes modales de conducción, con un manejo sólido y prescindible similar al de un automóvil. La conducción es excepcionalmente buena para un vehículo con una carga útil de 1110 kilogramos. La dirección está bien ponderada, aunque carece de mucha sensación, pero proporciona suficiente información sobre lo que sucede debajo de los neumáticos para permitir un progreso rápido y fluido. La versión de un solo turbo funciona con sorprendentemente poco retraso del turbo, es decir, no es que directamente se elimina el turbo lag, sino que la sensación es muchísimo menor. Pilotar el Amarok a velocidades altas es extraordinariamente seguro según la propia marca, y es que el Amarok con tolva vacía se puede sentir suficientemente cómodo para viajes largos. Entonces ya podemos tener una idea del increíble trabajo que han hecho respecto a este pickup. En cuanto a la tolva, el cajón o el nombre que le tengas en tu país, te voy a dar las medidas aproximadas. Mide 1.5 metros de profundidad, 1.6 metros de ancho, con 1.2 metros entre los arcos, y cuenta con un buen sistema de iluminación. Incluye además una toma de 12 voltios. Debajo encontramos un eje rígido multicapa con ballestas y una barra estabilizadora. Y el Volkswagen Amarok ofrece una carga útil de hasta 976 kilogramos cuando está equipado con una barra de remolque. El Amarok V6 puede remolcar hasta 3500 kilogramos con un límite de carga en la barra de remolque de 300 kilos. En cuanto a seguridad, tenemos que el Volkswagen Amarok de 4 cilindros lleva técnicamente una calificación de seguridad de 5 estrellas, aunque se remonta a 2011, mucho antes de que se implementaran los últimos y más estrictos protocolos de prueba de choques. Sin embargo, el Amarok carece de una serie de elementos de seguridad que la mayoría de los vehículos nuevos hoy considerarían esenciales. En la fila delantera, por ejemplo, hay solo 2 airbags frontales, laterales de cortina y laterales en el pecho, pero no tenemos para los ocupantes traseros. La falta de cualquier sistema de seguridad activo es una falla clave en la comparación de competencia, especialmente cuando rivales como el nuevo D-Max o el BT50 no solo ofrecen muchas características importantes, y ni qué hablar de la Nissan Frontier o la Toyota Hilux. Así que lo siento Amarok, pero en seguridad debes mejorar. Por lo que señores, si la seguridad es una prioridad, es posible que considerar rivales con un conjunto más sólido de características sea tomado en cuenta por ustedes. Ok, y al principio del video te dije que iba a contarte un poco sobre la próxima generación del Amarok. Ya pronto será reemplazado por un modelo que comparte mucho con el Ford Ranger de próxima generación. Eso debería proporcionar al Amarok la tan esperada tecnología de seguridad activa que estábamos hablando. El posible sucesor está programado para un lanzamiento a fines del 2022. Seguirá llamándose obviamente Amarok y se seguirá ofreciendo en un motor diésel. Bueno, y entramos en el área de las críticas personales.
¿Qué puedo decir? No voy a negar que el Amarok está muy por encima de sus competidores en cuanto a calidad, precio y además en el increíble confort que puedes llegar a tener en un auto así. Definitivamente que tiene un importante peso en el sector. Estoy de acuerdo, el exterior y el interior siguen siendo un tanto industriales de los años 2010, pero tampoco le veo tanto problema si al final buscas un vehículo que te lleve del punto A al punto B con un buen ahorro de combustible y además con una sensación bastante agradable, situación que no conseguirás por ejemplo con una Toyota Hilux, ya que la caja de cambios de ese pickup es un poco, llamémosle, lenta o dura, mientras que el Amarok sí entrega suavidad de relaciones, lo que hace que obviamente gane en ese punto y en muchos otros más. Aún así queda todavía mucho que desear en la seguridad, pero tampoco siento que vaya a ser un factor tan importante si de todas formas piensas conducir a 150 km por hora. Obviamente, ¿qué vehículo te puede ayudar a esas velocidades? Por Dios. Pero sobre todo, en donde quiero hacer énfasis es en la futura nueva generación del Amarok, ya que eso de que colabore con Ford para traer su nuevo diseño me sabe igual a lo que hizo Mazda con Isuzu, por lo que nos traen una camioneta que a mi parecer, y disculpen si ofendo a alguien, pero me parece que no va a ser original. Me explico. Pongamos el ejemplo de la Mazda BT50 y el Isuzu D-Max. Entre estos dos prácticamente no hay muchos cambios más que en la estética, pero a nivel motor, chasis y demás son casi gemelos. Pero bueno, esperemos que al final sea una forma en la que en el futuro podamos conseguir mayores refacciones sin mucho aspecto ni mucha hablada. Y es que si nos ponemos a pensar que a este paso prácticamente todas las marcas van a llegar a un punto donde van a colocar también el mismo chasis de otro de sus competidores y entonces no tendríamos como gran variedad de vehículos a escoger, casi que todos serían lo mismo. Pero bueno, no te lo vayas a tomar tan personal, únicamente es mi opinión subjetiva respecto a este tipo de acciones que están tomando últimamente las marcas de respecto de poner su chasis o el motor de otro de los vehículos de otra de las marcas, que al final tampoco es que está tan malo, únicamente es porque a mí me gusta mucho lo que es la gran variedad, poder comparar y hacer cualquier tipo de apreciación subjetiva respecto a cada una de las marcas es algo que honestamente me llama muchísimo la atención, y ya el hecho de que vengan y nos hagan eso me siento incluso hasta ofendido. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, señores. Déjame saber qué opinas de la reseña y por supuesto qué valoración le das al Amarok. ¿Vale la pena? ¿Está subestimada? ¿Tienes alguna experiencia que puedas compartir con nosotros? Todo esto escríbelo en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y darle like al video. Si es la primera vez que ves uno de los mismos, te invito a que lo sigas viendo. Básicamente es un resumen de un vehículo y una opinión subjetiva personal al final de cada video. Y bueno, hasta aquí llega mi participación. Mi nombre es David y esto es Nación Automotriz. Nos vemos pronto.